descubrí que mi vecina era Nahual. Buenas noches, querida comunidad. No daré mi nombre real, pues prefiero mantener el anonimato por razones que más adelante se comprenderán. Me tomé la libertad de compartir esta historia porque lo que viví fue profundamente perturbador. No solo yo fui testigo de lo ocurrido, también lo fue toda mi familia. Vivimos en la ciudad de Monterrey, dentro de una unidad muy habitada. Tenemos muchos vecinos en el fraccionamiento y en general siempre hemos mantenido una buena relación con todo el vecindario y en especial con quienes viven a los costados de nuestro hogar. Procuramos llevar una convivencia sana y tranquila, pues nunca se sabe cuándo se puede necesitar apoyo. Por ese motivo, lo que sucedió resultó aún más inquietante. Al lado de nuestra casa vivía una vecina junto a su familia. A simple vista eran una familia común y corriente. Estaba formada por el matrimonio y 3 hijos, 2 varones ya adolescentes y una niña pequeña de aproximadamente 7 años de edad. Un día, de manera repentina, notamos que la señora dejó de aparecer. Pasaron los días y solo se veía al resto de su familia entrando y saliendo de su casa. Al principio se pensó que quizás se había marchado por algún problema familiar, ya que en ocasiones anteriores se escuchaban discusiones con el matrimonio. Después de casi una semana sin verla, mi madre decidió preguntar al esposo por la ausencia de su mujer. Él respondió de manera muy tranquila, asegurando que ella había salido de viaje para visitar a su familia en Veracruz, y con esa explicación el asunto quedó aparentemente resuelto. Sin embargo, a partir de ese momento comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el lugar. Poco después de la desaparición de la señora, apareció un enorme gato muy cerca de nuestra casa. Era un gato grande de raza persa con un pelaje negro abundante, con ojos amarillos y un cuerpo notablemente gordo. Siempre se colocaba sobre la barda trasera de nuestra casa, pero nunca intentaba entrar. Simplemente permanecía inmóvil. Mi habitación se encontraba al fondo de la casa y tenía una ventana que daba directamente hacia la barda. Desde ahí podía ver al gato con claridad. Su presencia me ponía muy nerviosa, ya que cada vez que aparecía se quedaba observando fijamente hacia mi cuarto. Mis padres, al ser personas de buen corazón, intentaron darle comida, pero el animal nunca mostró hambre. Su aspecto indicaba que estaba bien alimentado y que probablemente tenía dueño, lo cual hacía su presencia aún más inquietante. A pesar de la incomodidad que me provocaba, decidimos no darle demasiada importancia al felino. Con el paso de los días el gato seguía apareciendo sin importar la hora. Podía estar ahí por la mañana y por la tarde, incluso durante la madrugada, siempre en el mismo sitio y con la misma mirada fija hacia mi ventana. Yo les insistía a mis padres para que lo ahuyentaran, ya que su presencia me alteraba profundamente, pero ellos restaban importancia al asunto mencionado, considerándolo solo un animal inofensivo. Los días continuaron pasando, hasta que de repente el gato dejó de aparecer. Al notar su ausencia pensé que todo había terminado, y honestamente sentí un gran alivio al creer que ya no volvería. Conforme pasaron los días, la vecina de al lado regresó a su casa. En una ocasión convivimos con ella, y comentó que había salido de viaje para visitar a unos familiares en San Luis Potosí. Aquella explicación resultó demasiado extraña, pues anteriormente su marido había mencionado que ella se encontraba en Veracruz. Algo no encajaba del todo en aquella declaración, pero preferimos no hacer ningún comentario al respecto. Fue a partir de ese momento cuando la historia comenzó a tornarse verdaderamente inquietante. Transcurrieron aproximadamente 6 meses desde aquella conversación, y una vez más la señora volvió a desaparecer. En la casa solo permanecían sus 3 hijos y su marido, y en algunas ocasiones nos pedía ayuda para cuidar a la niña más pequeña,
ya que al salir de la escuela no había nadie que pudiera atenderla, pues tanto él como los hijos mayores trabajaban. Para nosotros no representaba ningún inconveniente, ya que siempre hubo una buena relación con la familia. La niña era dulce y encantadora, y con el tiempo comenzó a quedarse con nosotros con mayor frecuencia. Durante aquellas visitas surgía de manera natural el tema de su madre. Ella mencionaba que su madre salía constantemente debido a cuestiones de trabajo, aunque nunca sabía explicar con claridad a qué se dedicaba, ya que su madre no solía darle detalles de su ocupación. Solo comentaba que viajaba demasiado seguido, especialmente a San Luis Potosí. Al tratarse de una niña pequeña, era comprensible que desconociera asuntos de gente mayor, así que evitamos insistir y dejamos el tema de lado. Aproximadamente una semana después, ocurrió algo que volvió a inquietarnos por completo, pues el gato negro regresó a la colonia. Nuevamente se colocaba sobre la barda trasera de mi hogar y permanecía ahí durante mucho tiempo, solamente observando fijamente hacia mi ventana. Su presencia me alteraba profundamente, pues había algo en su mirada que no parecía propia de un animal. Era una mirada demasiado intensa y desafiante, capaz de ponerme extremadamente nerviosa. Mis padres intentaron alimentarlo dejándole comida cerca, pero el gato la ignoraba por completo. Con el paso de los días decidieron intentar ahuyentarlo, pero el animal no mostraba miedo alguno. Se mantenía firme en su postura como si nada pudiera perturbarlo, y su sola presencia resultaba intimidante. Para evitar seguir viéndolo decidí mantener mi ventana cerrada. Antes me gustaba tenerla completamente abierta con la cortina corrida y dejando entrar la luz del sol a mi cuarto, pero aquel gato me obligó a cambiar aquella costumbre. Mantuve la ventana completamente cerrada y la cortina extendida en su totalidad, sumiendo mi habitación en una constante penumbra con tal de no cruzar nuevamente su mirada. Las semanas continuaron pasando sin que la señora regresara a casa. El esposo volvió a pedirnos que cuidáramos de la niña, y nuevamente accedimos sin mayor problema. Poco a poco la pequeña comenzó a confiar más en mi familia, hasta que un día decidió contarnos algo que nos congeló la sangre y nos puso los pelos de punta. Con el paso del tiempo mi madre volvió a interesarse por el regreso de la vecina. La niña, con total naturalidad, explicó que no sabía cuándo volvería su madre, ya que se había marchado para realizar un trabajo. De varias formas seguimos profundizando en el tema, intentando entender por qué la dejaba sola durante tanto tiempo y por qué nunca se la llevaba con ella. Entre comentarios y explicaciones un tanto confusas, la pequeña terminó revelando algo que hasta ese momento desconocíamos por completo. Con la inocencia propia de su edad, confesó un secreto familiar que nos dejó sin habla. Explicó que su madre no podía llevarla consigo, porque tenía la capacidad de transformarse en un gato cuando le encargaban trabajar, y que esos cambios eran la razón de su constante hábito por viajar. También mencionó que ese era un tema del que no le gustaba hablar, y que prefería mantenerlo en secreto. Mi padre, al escuchar aquello, restó importancia a lo que dijo la niña, y prefirió pensar que se trataba de la imaginación de la pequeña. Sin embargo, aquella confesión encajaba de manera inquietante con todo lo que habíamos vivido. Decidí hablar con mi padre en privado, y le expuse lo que pasaba por mi mente. Si la niña decía la verdad, entonces su madre podía ser un nahual. La coincidencia de que cada vez que la señora se ausentaba y apareciera aquel gato negro observándome desde la barda, resultaba demasiado perturbadora para ignorarla. Mi padre guardó silencio total, pues no encontró palabras para contradecir aquella posibilidad. Todo parecía carecer de sentido y al mismo tiempo encajar de forma inquietante. Incluso llegamos a pensar que si lo que la niña había contado era cierto, tal vez la señora nos vigilaba bajo esa forma sin que nosotros nos diéramos cuenta.
A partir de ese momento, cada vez que el gato aparecía en nuestra casa, mi padre se encargaba de ahuyentarlo de manera tranquila y sin hacerle daño. Desde la confesión de la niña, aquel animal se marchaba con facilidad, como si ya no tuviera motivo para permanecer ahí. Dentro de mí crecía la certeza de que aquel gato era en realidad la madre de la pequeña. Aquellos vecinos llevaban años viviendo en el fraccionamiento y nunca fueron dueños de la casa, solo la rentaban desde que tengo memoria. Poco después de aquella revelación, aproximadamente una semana más tarde, se marcharon sin avisar a nadie. Todo indicaba que la mudanza ocurrió de madrugada, ya que jamás volvimos a ver al hombre ni a su familia. Nunca tuvimos la oportunidad de despedirnos de la niña, y a la mujer jamás volvimos a verla. Hasta el día de hoy desconocemos por completo el paradero de aquella familia, pero desde que se fueron el gato negro dejó de aparecer en nuestra casa, como si nunca hubiera existido en el fraccionamiento. A pesar de todo el tiempo transcurrido, sigo creyendo que lo que aquella niña nos confesó era verdad. Tengo razones suficientes para pensar que aquel gato que nos observaba desde la oscuridad era en realidad su madre transformada en nahual. Esta fue mi experiencia paranormal, y aún hoy al recordarla me provoca mucho escalofrío.